Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer estar nuevamente con ustedes, junto con Augusto Grilli Fox, mi compañero. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Luz? Buen día. La verdad que una alegría enorme poder compartir esta semana nuevamente con ustedes todo lo que nos ha dejado, bastantes temas coyunturales y algunas cuestiones que vamos a analizar en profundidad, ¿no? Exactamente, tenemos un programa súper completo para analizar Brasil, vamos a meternos también en Túnez, en Perú, frente a la asunción de Pedro Castillo, y tenemos una entrevista particularmente interesante, ¿no? Totalmente. De hecho, vamos a estar en contacto vía Zoom con el politólogo, sociólogo, catedrático Atilio Borón para que nos explique en profundidad, con claridad, qué es lo que es un bloqueo, qué es lo que es un embargo. Ha sido un concepto que ha estado mucho en las tapas de los distintos medios de comunicación y él nos va a dar una perspectiva para poder interpretarlo en forma concreta. Exactamente, también tenemos el segmento de medio ambiente y de cultura, no se lo vayan a perder, pero ahora los invitamos a ver el siguiente video que resume los temas. Ahora nos vamos a Brasil justamente para analizar lo que ha pasado esta semana en relación a los dichos de Jair Bolsonaro. Exacto, ¿qué es lo que no ha pasado de todo en Brasil, básicamente? Desde las críticas de Jair Bolsonaro hacia Alberto Fernández, hacia la Argentina puntualmente, lo que ha dicho es que en las últimas semanas, de hecho lo dijo 2 veces en las 2 últimas semanas, es que hay una ola masiva de argentinos migrando hacia Brasil, y eso lo que él dice es que es respuesta a la vuelta de la izquierda. Básicamente hay que entender que Brasil está con Bolsonaro en una situación bastante crítica desde la cuestión política, desde la cuestión sanitaria y desde el hecho de que en octubre del año que viene se van a celebrar las elecciones y Lula da Silva sería quien, digamos, fue el favorito, según las encuestas, para las próximas elecciones. La cuestión es que, bueno, ha llamado la atención esto, básicamente sin pruebas, ha dicho esta ola de migrantes argentinos hacia allá. Lo que había tomado son supuestos dichos de una radio pro Bolsonaro que habrían tomado un testimonio de un argentino que ingresó ilegalmente desde Bolivia a Brasil y le habrían preguntado, y de ahí sacaron todas estas suposiciones que generó Bolsonaro, que además hay que entender que Bolsonaro, cuando tiene muchos problemas internos, apuesta justamente a tratar de desviar el foco en un contexto complejo, como aclaraba Luz, donde varios ministros han renunciado y otros han sido reemplazados, donde las denuncias por corrupción en su gestión han ido creciendo y los pedidos de juicio político. Sí. Además, también valorar la situación de que Lula da Silva viene con un crecimiento constante y el propio Bolsonaro ha hecho referencia a que si Lula ganase sería por fraude y que si de Argentina se está yendo a Brasil, ¿a dónde se irían los brasileros si Lula gana? Exacto, bueno, hay 2 cosas para por ahí aclarar de esta situación. Una es el tema de que Bolsonaro está apelando a que se modifique el voto electrónico que está desde 1996 y Lula da Silva no lo ha apoyado en esta situación, de hecho parece que tampoco se va a aprobar, entonces lo que él dice que por eso es que ganaría Lula de manera fraudulenta porque él tiene supuestamente pruebas, hasta el momento no las ha presentado, de que las elecciones, por ejemplo, de 2014, en la que ganó Dilma Rousseff, habría habido un fraude y que de hecho también él, en 2018, cuando gana y no gana en primera vuelta, él, digamos, dice que a través del fraude no gana en primera vuelta, sino que por eso gana en segunda. Y la otra situación es el hecho de la investigación que se ha abierto sobre Jair Bolsonaro. Básicamente, hace unos días atrás, la Policía Federal inició una investigación contra Bolsonaro en el contexto de este delito de prevaricación, es decir, de no haber cumplido con los deberes de funcionario público al haber supuestamente él estado al tanto de esta situación con las vacunas Covaxin, del intento de pagar sobreprecios en estas vacunas Covaxin, que al final terminó no llevándose a cabo esta compra, y supuestamente él estaba al tanto de esta situación porque de hecho el senador Miranda lo había advertido.
Tal cual. Lo que hay que tener en cuenta es justamente cómo van avanzando estas causas. Hoy por hoy está siendo procesado por prevaricato. Hay que ver también los otros pedidos que se han generado, más de 160, y justamente qué pasaría si llega a avanzar concretamente un pedido que hoy por hoy sería difícil, justamente porque ha entregado el corazón del gobierno al centrado, a este espacio legislativo que representa la centro-derecha, que ha sido caracterizado por adaptarse a los distintos gobiernos. En su momento formaron gobierno con Dilma Rousseff, también con Lula. Hoy por hoy con un Jair Bolsonaro, que de hecho Jair Bolsonaro fue hipercrítico a este sector político, el cual hoy por hoy ha tomado la estructura o la columna vertebral del gobierno. Exacto, qué importante lo que mencionás, ¿no? Esto de haberle entregado el corazón del gobierno. ¿Por qué? Porque designó como jefe de gabinete, en realidad es el representante de la Casa Civil, que es una suerte de jefe de gabinete, a Ciro Nogueira, que es el presidente del Partido Progresista, un partido bastión del centrado, y que básicamente en esto, acá se articulan en esa jefatura de gabinete las principales acciones del gobierno. Al cederle esa jefatura, lo que está haciendo en cierta forma es blindarse, si se podría llegar a interpretar, para eventualmente que el centrado rechace o que impida que se lleve a cabo el impeachment. Exactamente, así que bueno, Brasil es un tema que lo seguimos en forma constante, permanente, no va a ser la excepción, lo vamos a seguir relevando y lo vamos a actualizar en lo inmediato. Pero ahora nos vamos a Perú justamente para analizar, para ver de qué se ha tratado la asunción como presidente de Pedro Castillo en un contexto complejo donde le costó a los espacios poder interpretar los resultados y donde además se celebró esta nueva presidencia en lo que representa el bicentenario del Perú, dado que ha sido el 28 de julio. Exactamente, el mismo 28 de julio fue el día en el que Pedro Castillo juró como el nuevo presidente y dio su discurso inaugural. Bueno, Pedro Castillo lo que dijo puntualmente en este discurso es que ellos de ninguna manera están pensando en estatizar la economía ni expropiar lo que son la propiedad privada, pero bueno, sí juró, de hecho, e insistió que van a presentar un proyecto ante el Congreso para modificar la Constitución Nacional y crear una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Carta Magna. Esto, bueno, ha generado, ya se sabía en su momento que iba a generar, porque es el punto como más crítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Keiko Fujimori dijo que ella iba a acompañar el gobierno de Pedro Castillo en aquellas cuestiones que mejoren la calidad de vida de los peruanos, pero que se va a comportar como un muro, ¿sí?, para resguardar la Constitución que está vigente desde 1993 y, de hecho, por su papá. Pudimos identificar también en el discurso, en la propuesta de Pedro Castillo, una lógica, una construcción en la cual se ve mayor capacidad política, teniendo en cuenta justamente la minoría que representa su espacio en lo que es el Parlamento. ¿Pero qué va a proponer en lo inmediato? La reforma de la Constitución. De hecho, ya le ha pasado la pelota a la oposición a la hora de plantear justamente el modelo chileno, un modelo en el cual haya un consenso entre todas las partes para generar propuestas activas que construyan a un nuevo Perú, que lo refunden. Por su parte, los sectores opositores lo que han planteado en forma concreta ha sido esta perspectiva de que puede llegar a ser una constitución comunista, puede llegar a tener una lógica muy de izquierda, lo cual creo yo que ha tenido una cintura política muy interesante Castillo a la hora de proponerlo como una refundación para distribuir mejor los recursos al Perú. Exacto, la cuestión es que, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, porque también ya, de hecho, el lunes, antes de que asumiera el miércoles, Pedro Castillo ya tuvo su primera derrota política, se podría llegar a decir, en el sentido del Congreso. ¿Por qué? Porque se eligió quién va a presidir el Congreso y, históricamente, quien preside el Congreso forma parte del gobierno que ganó, ¿sí?, de la lista oficialista que ganó las elecciones. En esta ocasión no ocurrió y fue elegida María del Carmen Alba, de Acción Popular, de la derecha, como la nueva presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque la lista oficialista, ¿sí?, la lista que había presentado Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, fue vetada directamente. Fue vetada, hubo muchas críticas de idas y vueltas, de todos modos era esperable que sucediera esto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de legisladores con los que contaba la derecha y con los que contaba la izquierda. Sí, ese es el tema. Ahora hay que analizar a ver si es posible que se le avalen estas propuestas que estaba presentando Castillo y también tener en cuenta que esto te permite anticipar lo de la incapacidad moral. Recordemos que la incapacidad moral es este artículo que permite la destitución del Parlamento, o sea, del presidente, que necesita 87 votos. Actualmente lograron 69 para avalar a María del Carmen Alba, pero no significa que no lo puedan lograr a la brevedad.
En lo inmediato lo que hay que evaluar también es justamente ver cuál va a ser la construcción y quién va a pagar los costos políticos de decisiones que se puedan tomar. ¿A qué nos referimos con esto? Perú está en una situación político, social, sanitaria muy delicada. Exacto. Y hay que ver si el termómetro social da para soportar este tipo de especulaciones políticas que le puedan llegar a limitar a un Pedro Castillo que ha llegado mediante el voto popular a la presidencia, gestionar. Y es ahí donde creo que hay una lógica o una suerte de cintura política por parte de Pedro Castillo a la hora de decir, generemos una nueva constitución entre todos. ¿Quién paga el costo político si esa reforma constitucional no sale? Generemos herramientas para que lleguen a todo el Perú. Creo que está sobrevolando y tratando de pedirle al Congreso que lo acompañe y si no lo acompañe es ahí donde se deberá ver quién paga ese costo y por otro lado también ver qué pasa, si se puede llegar a una moción de censura o si el propio Castillo evalúa de convocar a elecciones nuevamente. Convocar a elecciones, sí, lo que ya había pasado anteriormente, que lo habíamos visto con Vizcarra, con Martín Vizcarra. La cuestión es que es importante lo que vos mencionás de la situación sanitaria que es bastante crítica allí en Perú. Bueno, en el discurso Castillo hizo alusión al sistema sanitario, dijo que va a reformar el sistema sanitario para hacerlo accesible para todos los peruanos. También habló de mayor presupuesto, inversión hacia la educación y también al sistema de pensiones. Exacto, hay que ver cómo viene también las modificaciones en materia previsional, tener en cuenta los gestos que ha tenido Castillo en relación a que, por ejemplo, ha rechazado el cobro del sueldo como presidente. Exacto. Y va a seguir cobrando su sueldo como docente y le ha pedido también al Congreso que tenga el gesto de reducirse al 50% los sueldos y algunos actores políticos. Más allá de que haga una diferencia grande o no, creo que es una nueva forma de interpretar la política, hay que ver cómo responden los distintos actores. Hay que ver cómo responden los distintos actores y también los mercados. Así que, bueno, por supuesto, nosotros vamos a estar atentos a esta situación importante, lo que vos señalabas por ahí de la renuncia del sueldo, también la renuncia de vivir en la residencia oficial, que se va a crear un museo allí. Así que es interesante lo que está pasando en Perú y, por supuesto, nosotros lo vamos a seguir analizando. Pero ahora nosotros nos vamos a ir a Túnez. Puntualmente, ¿por qué? Por lo que pasó el domingo. Ha llamado la atención de la comunidad internacional, básicamente, el domingo, después de una serie de manifestaciones y movilizaciones, el presidente de Túnez, Kais Saied, lo que hizo fue destituir al primer ministro y suspender las funciones del Parlamento por un periodo de 30 días. Según la oposición, esto es un golpe de Estado. Sí, lo que él dice es que se ampara en el artículo 80 de la Constitución, una Constitución que data de 2014, en donde le permite este artículo, frente a una situación de emergencia, tomar este tipo de iniciativas. La cuestión es que es bastante crítico y es bastante preocupante lo que está pasando porque básicamente quedan en manos de Kais Saied todos los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Exactamente, en un contexto en el cual hay que tener en cuenta que el presidente de Túnez llegó con más de 70% de apoyo popular en las elecciones, donde algunos de sus seguidores argumentan que estas medidas que ha tomado el presidente de Túnez hacen referencia a que ha sido muy mala la gestión en materia sanitaria del primer ministro, a que hay muchas denuncias por corrupción y que hay varios actores políticos que no están siendo aprobados por la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Los métodos no están siendo los convencionales, hay un golpe institucional a las estructuras en Túnez y hay que ver qué pasa en lo inmediato, porque la discusión va a estar en si, como plantean algunos de los artículos, puede cerrar el Congreso durante 30 días, pero si esto tiende a que se fortalezca él individualmente, generando una lógica en la cual no esté respetando la división de poderes, o si por otro lado convoca nuevamente al Congreso y hasta se puede llegar a llamar a elecciones nuevamente. Sí, el tema es que es preocupante. ¿Por qué? Porque justamente hay un golpe a las instituciones, como vos decís. El artículo 80 establece esta posibilidad de tomar esta iniciativa de destituir al primer ministro, pero amparado primero por el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que todavía no existe. De hecho, que el 3 de abril Saied no firmó uno de los actos para ya empezar a generar el Tribunal Constitucional. Y por el otro lado también tendría que haber generado consultas con el presidente del Parlamento, con el cual justamente tiene una pésima relación Saied
que es Ghannouchi del partido de Ennahda, que es un partido, digamos, mayoritario y es contrario al presidente actual. La cuestión es que, bueno, justamente hay una situación bastante preocupante. Veíamos a miles de manifestantes apoyando la decisión de Said. Otros están ahí como un poco confusos de no saber si están apoyando un golpe de Estado o si están impidiendo que, o sea, que lo que están permitiendo es que se ya elimine el bloqueo político. Porque es importante mencionar que Said venía teniendo con Mechichi, que es era el primer ministro que es ahora destituido, venía teniendo una pugna desde enero de este año, puntualmente porque Mechichi había decidido cambiar los ministros. Es importante entender que en Túnez tienen un régimen semipresidencialista, entonces el presidente es el jefe de Estado. El primer ministro es el jefe de gobierno y entre los dos y el parlamento van gobernando. Y el presidente solamente le corresponden responsabilidades en materia de seguridad, de defensa y de relaciones exteriores. Y no así el primer ministro, que es el que articula las acciones del gobierno. De hecho, el presidente en varias ocasiones ha sido muy crítico abiertamente a las responsabilidades que recaen sobre su figura, tratando de tener mayor injerencia. Algo que hay que tener en cuenta antes de cerrar también es justamente lo que representa la democracia de Túnez luego de la primavera, de la primavera árabe. Sí, la revolución de los jazmines y la primavera. Exacto, en un contexto en el cual es débil, es delicado y de hecho también hay que analizar la perspectiva internacional en el sentido de que si bien no se están manifestando abiertamente algunos países, sí hay una preocupación ante la situación que se está viviendo en Túnez, la cual es muy marcada. Sí, igual ya la Unión Europea emitió un comunicado exhortando al presidente de Túnez que se vuelvan las instituciones democráticas, volver a convocar al Parlamento, porque bueno, justamente esto que señalas vos, Augusto, que es fundamental. Túnez ha sido como el resultado más exitoso, o el único resultado exitoso de lo que fue la revuelta de la primavera árabe allí para 2011. Túnez, de hecho, fue allí la cuna donde nace la primavera árabe con la revolución de los jazmines. El 17 de diciembre de 2010, un vendedor ambulante se termina inmolando justamente en protesta por las condiciones indignas de vida, justamente porque la policía le había tratado de sacar sus pertenencias. Y de sobornar para que pudiese trabajar. Esto derivó en una serie de protestas y movilizaciones que terminó en el derrocamiento del dictador que llevaba más de 20 años, Ben Ali. Exactamente. Es un tema muy delicado, muy apasionante, el cual vamos a profundizar en lo inmediato, pero no queríamos dejar de comentarte cuál es la coyuntura que se está viviendo en Túnez. Ahora no te vayas, quédate ahí, que tenemos una entrevista interesantísima con el politólogo, sociólogo, catedrático Atilio Borón, que va a ser después de esta cortísima pausa. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y como habíamos anticipado tenemos un temón para analizar y con un personaje más que idóneo, ¿no, Augusto? Exactamente, estamos en contacto vía Zoom con Atilio Borón, politólogo, sociólogo, catedrático argentino, quien muy gentilmente nos ha brindado la posibilidad de poder analizar con él lo que representan los bloqueos, los embargos, así que te lo saludamos y te decimos buen día, Atilio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto. Como estábamos introduciendo el tema, queríamos dialogar con vos, justamente interpretar lo que representan la figura de los bloqueos que se le están aplicando hoy por hoy a Cuba, a Irán, a Venezuela, a Nicaragua. ¿Qué representa puntualmente y para qué se utiliza un bloqueo? Bueno, mira, primero respondo la segunda parte de tu pregunta, ¿para qué se utiliza? En los últimos tiempos, ha estado saliendo una bibliografía en Estados Unidos en donde se analiza el bloqueo y bajo un nombre más edulcorado, ¿no? Las sanciones económicas se dicen. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Se han escrito libros sobre esto, ¿verdad? Richard Nephew creo que es el más reciente que escribió sobre el tema
Y dice, esto se utiliza para generar malestar en la población e incentivar actitudes de rebeldía que derrumben al gobierno existente, considerando como premisa silenciosa que el gobierno preexistente es poco menos que la encarnación del demonio y de la maldad en el mundo y que hay que liberarse de él a cualquier precio. Si es que por la vía electoral no se puede, por la vía de la invasión no se puede, bueno, pues los bloqueos, ¿verdad? Y las sanciones económicas a los países sirven al efecto de incentivar, provocar, estimular conductas violentas que produzcan el derrumbe del sistema político objeto de este ataque. Esto es claramente dicho así por uno de los principales académicos norteamericanos y está así planteado en muchos documentos oficiales del Departamento de Estado, de la CIA, del Pentágono. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Hay por ahí una cita que eventualmente se las puedo enviar si fuera necesaria, de principios de la década del 60, a poco de haberse instalado el gobierno en víspera de la iniciación del gobierno de John F. Kennedy, todavía con Eisenhower en la presidencia de los Estados Unidos, en donde un alto funcionario del Departamento de Estado ya avisora las dificultades de acabar con lo que él llamaba, entre comillas, el régimen de Castro, para lo cual él decía que era necesario intensificar las medidas en contra de ese régimen, entre ellos las sanciones económicas y los bloqueos. O sea que la pregunta, ¿para qué sirven? Básicamente para esto. El objetivo es derrumbar gobiernos que son considerados hostiles o poco amigables, o gobiernos críticos de los Estados Unidos y que Washington desea sacar del medio. Ahora, el bloqueo en el derecho internacional actual es considerado un crimen de lesa humanidad. O sea, no es una medida cualquiera, es una medida criminal y aquellos que la perpetran son criminales. ¿Por qué? Porque se considera un acto de genocidio. Es decir, un acto tendiente a eliminar, a aniquilar o a producir intensos sufrimientos a una categoría especial de la población. Llámense los que viven en Cuba o los que pertenecen a una determinada religión, una etnia, los que son judíos, los que son aymaras, los que son chiitas. Cualquier grupo, cualquier colectividad que es agredida así, a mansalva, indiscriminadamente, es objeto de un crimen de lesa humanidad, condenado por el derecho internacional, que debería hacer que quienes la perpetran sean llevados ante la Corte Penal Internacional para merecer un castigo ejemplar. Esto no ocurre por la sencilla razón de que Estados Unidos, como un Estado canalla, técnicamente es un Estado canalla, así se le llama en la ciencia política a los estados que desobedecen abiertamente y desafiantemente las leyes internacionales. Hay dos ejemplos notables de estados canallas hoy en el mundo. En primer lugar, Estados Unidos, que desafía toda la legislación internacional vigente, y en segundo lugar, Israel, ¿verdad?, que ha hecho lo mismo, contraviniendo las decisiones, las resoluciones del Consejo de Seguridad, ordenándole a Israel retirarse de los territorios ocupados y volver a los límites existentes previo a 1967. Son los dos ejemplos más rotundos que hay en la bibliografía, ¿verdad?, de estados canalla. Estados Unidos es el principal estado canalla del mundo, tiene por propósito con el bloqueo producir un intenso sufrimiento al pueblo cubano, pensando que a partir de ese sufrimiento se va a volver en contra de su gobierno y va a hacer que ese gobierno caiga y sea reemplazado por un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos, o sea, restableciendo una especie de orden neocolonial en la isla, ¿verdad? Y eso, por supuesto, ha fracasado como ha fracasado el reciente Girón digital. Digo Girón digital refiriéndome a la famosa invasión de Playa Girón del año 61, ¿verdad?, donde Estados Unidos envió
un contingente de un poco más de 1000 mercenarios para invadir militarmente Cuba y acabar con la revolución, y fueron derrotados. Bueno, el 11 de julio y en las vísperas hubo un jirón digital, una operación fenomenal que fue denunciada, fue demostrada, hecha pública por varios investigadores, entre ellos un investigador español, creo que Macías es el apellido de él, en donde demostró que todos esos mensajes, esos correos electrónicos, esas emisiones de Twitter, etcétera, habían sido generadas básicamente desde Miami y desde Argentina, desgraciadamente, ¿verdad? Por bots, o sea, por robots, por trolls, etcétera, para saturar el espacio informático cibernético cubano con la idea de que el gobierno había caído, que Díaz-Canel había renunciado y que había que salir a las calles a festejar finalmente el cambio de régimen. Esa fue una operación montada de una manera muy cuidadosa por Estados Unidos, ¿verdad? Y que venía preparándose hace mucho tiempo. En este sentido quiero compartir con ustedes que hay un documental muy bello preparado en Cuba meses antes del 11 de julio, se llama La dictadura del algoritmo, y ahí explican perfectamente bien cómo funcionan estos mecanismos de creación artificial de un consenso de que, bueno, todo se ha ido al diablo, que hay que acabar con el gobierno, o de hecho el gobierno ya ha huido. Se llegó a decir en algún momento que Díaz-Canel había buscado refugio en Venezuela, dentro de toda la sarta de mentiras impresionantes, ¿verdad?, que se dijeron en esos momentos, con el objetivo de producir ese levantamiento sedicioso de la población en contra de su gobierno. Por eso es que el bloqueo es una política criminal, porque mucha gente muere. Hay un investigador, un economista estadounidense, un economista de lo que se llama el mainstream, o sea, la corriente principal, no es un economista de izquierda, radical, marxista, nada de eso, nada menos que Jeffrey Sachs, un hombre del pensamiento económico tradicional, pero un hombre honesto, que hizo un cálculo hace poco y lo publicó, circuló bastante en Estados Unidos, mediante el cual él estima que los 2 primeros años del bloqueo en contra de Venezuela son responsables de aproximadamente 40.000 muertes por el bloqueo de enfermedades, de medicinas necesarias para combatir enfermedades. La cifra puede parecer exagerada, pero Sachs es un hombre nada afecto a esa clase de exageraciones. Y yo mismo puedo decir, como un ejemplo, tengo 2 amigos cuyos familiares perdieron la vida porque los tratamientos oncológicos a los cuales estaban siendo sometidos tuvieron que interrumpirse porque el bloqueo impidió la llegada de los insumos médicos necesarios para continuar el tratamiento y esa gente se murió. Digo, yo conozco ya 2 casos, o sea que la estimación de Sachs debe ser bastante realista. Y en el caso de Cuba, debo decir para redondear un poco la idea, el bloqueo cubano ha originado realmente un número enorme de víctimas de todo tipo, enormes sufrimientos de la población, ¿verdad? Un bloqueo que de una manera malvada se recrudece en los años de Trump, en medio de la pandemia inclusive, lo cual habla de un grado de malicia pocas veces visto en la historia, y es un bloqueo que le ha costado a Cuba el equivalente, según muchos economistas, a 2 planes Marshall. Recordemos que con un plan Marshall Europa se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuba ha sobrevivido a 2 planes Marshall en contra. Eso habla, digamos, de lo que yo me he atrevido a decir, el gran éxito de Cuba revolucionaria. Porque a pesar de tener ese lastre, a pesar de 2 planes Marshall en contra, a pesar de un bloqueo inclemente, a pesar de el derrumbe del turismo, que es la fuente fundamental de ingresos de Cuba, a pesar de la pandemia, bueno, Cuba ha combatido la pandemia
de una manera extraordinaria. Estaba yo mirando los últimos números, preparándome un poco para esta entrevista, las estadísticas sobre la letalidad del COVID-19 y calculándolo sobre la base por millón de habitantes, a los efectos de controlar los tamaños diferentes de las naciones, ¿verdad? Y me encuentro con que Cuba tiene una tasa de letalidad por el COVID-19 que es la 10ª parte de la que tiene la Argentina. Y es la 7ª parte de la que tiene Suecia. O sea que Suecia, desde el punto de vista del combate a la pandemia, ha demostrado ser de muy inferior calidad porque sus índices son 7 veces peores que los índices cubanos y los nuestros en la Argentina 10 veces peores. Y ni Argentina ni Suecia sufren del bloqueo. Entonces, algo bien debe estar haciendo el gobierno de la Revolución Cubana como para producir un resultado tan notable en un momento tan crítico en la historia de la humanidad como este. O sea, esto sería, digamos, perdón por la poco radial forma en que me he expresado, pero bueno, creo que es un poco una síntesis de lo que pienso en relación a la pregunta que me hicieron. No, clarísimo, Atilio, clarísimo. Me gustaría consultarle por qué muchos en estos últimos días, frente a la crisis y la situación que ocurrió en Cuba, lo que argumentan es que en Cuba no hay un bloqueo, sino lo que hay es un embargo. Me gustaría conocer su definición. ¿Cuál es la diferencia entre el embargo y el bloqueo que afecta a la isla de Cuba? Miren, son dos maneras de decir lo mismo. Lo que pasa es que la palabra embargo es mucho más amable, genera mucho menos reacción negativa que el bloqueo. Si yo digo bloqueo, estoy hablando de una cosa muy brutal. En cambio, si hablo de un embargo, la palabra de alguna manera desnaturaliza la realidad. Por ejemplo, si hay un embargo para la venta de medicinas a Cuba, si hay un embargo que impide la llegada de barcos con petróleo para alimentar las centrales termoeléctricas cubanas que a su vez producen la electricidad que hay que producir de una manera racionada porque no hay suficiente combustible. Si yo digo embargo para una actitud que impide que lleguen alimentos a Cuba, estoy mintiendo, estoy utilizando una palabra que es mucho menos fuerte, que parecería ser algo muy, muy marginal, cuando en realidad se trata de un bloqueo integral. Piensen ustedes que un barco que lleva, por ejemplo, medicamentos a Cuba o gasolina o alimentos o lo que sea, debido a la legislación vigente en Estados Unidos, en los próximos 6 meses no puede tocar ningún puerto de los Estados Unidos, ni para cargar o descargar mercancías. ¿Qué significa esto? Que el flete de ese barco que Cuba debe pagar crece de una manera exponencial, porque la naviera que asume el riesgo, ¿no es cierto?, de llevar mercaderías a Cuba, después durante 6 meses no va a poder tocar ningún puerto de los Estados Unidos, o sea, el primer mercado consumidor del mundo. Entonces, a eso se le dice amablemente embargo, pero eso es un bloqueo. Y lo que yo quiero marcar es que la práctica del bloqueo es una vieja práctica de los imperios. El imperio mongol la practicó, el imperio persa la practicó, los atenienses lo hicieron, el imperio romano, el imperio otomano, el Sacro Imperio Romano Germánico lo hizo, el imperio británico lo hizo, el imperio americano lo hizo, pero con Cuba el imperio americano lo hizo por un periodo que no tiene paralelos en la historia. Yo quiero que quienes escuchan este programa, quienes ven este programa, lo que sea, ¿verdad?, tengan en cuenta de que no hay un ejemplo en la historia universal. Se pueden remontar a 5000 años antes de Cristo y recorrer la historia de los protoimperios de aquella época y los imperios más constituidos, ¿verdad?, a partir de los últimos, ¿verdad?, 500 años, 600 años antes de Cristo, hasta la actualidad, no van a encontrar un solo caso de un imperio que haya puesto bloqueo durante 60 años ininterrumpidos a un pequeño país que está a 90 millas de su límite territorial. No existe un crimen semejante en la historia de la humanidad. Bueno, pero yo decía al principio que Estados Unidos es un estado canalla
un Estado que dice combatir el terrorista y, como muy bien dice Frei Beto y algunas otras gente que han estado estudiando el problema, Estados Unidos el mayor terrorista a nivel mundial, sin la menor duda. Es decir, díganme qué otro país o qué otra organización no estatal perpetró un atentado que en un santiamén cegó la vida de más de 90.000 personas, como la bomba atómica arrojada en Hiroshima, en donde no había un solo soldado japonés. Y a los 3 días, otra bomba atómica, habiendo ya visto los efectos devastadores, sabiendo que habían muerto de un saque 90.000 civiles y después murieron otros tantos a lo largo de un par de años por los efectos de la radiación, habiendo visto esto, estos canallas terroristas volvieron a arrojar una segunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Entonces, cuando Estados Unidos pretende darnos lecciones de democracia, de derechos humanos, de respeto a las libertades, es absurdo. Es Al Capone en una cátedra sobre derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo. Por favor, tienes que estar en la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con Estados Unidos. Entonces ellos, como las palabras son muy importantes en la modulación de las conciencias y como gracias al neuromarketing hoy en día se maneja muy sofisticadamente el tema de las palabras, las interjecciones, los modos, los estilos comunicacionales, ellos siempre hablan de embargo porque, bueno, un embargo aparece como algo más liviano, pero en realidad es el bloqueo. Y fíjese que en las Naciones Unidas, en los últimos 29 años, se hicieron votaciones repudiando universalmente el bloqueo a Cuba. Desde 1992, exacto. Claro, ¿perdón? Desde 1992, exactamente. Correcto, son 29 años ininterrumpidos en donde por más de 180 votos, 185 votos contra 2 o 3, invariablemente Estados Unidos e Israel votan por mantener el bloqueo y la comunidad internacional vota por acabar con el bloqueo, pero como Estados Unidos es un Estado canalla, no le interesa la opinión de la comunidad internacional. Eso es simplemente el cuento, ¿no? Atilio, antes de cerrar te quería preguntar en relación a las medidas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, principalmente enviando ayuda humanitaria a Cuba, y qué representa esto. ¿Puede ser una aposta que está tomando desde México, Latinoamérica, para modificar esta situación? ¿A dónde crees que puede llevar esta situación? Bueno, yo creo que es una medida realmente que merece ser aplaudida, es una medida muy valiente. López Obrador preside un país que es contiguo territorialmente con Estados Unidos, un país que a su vez es muy dependiente de Estados Unidos. La economía mexicana funciona, ¿verdad?, como un apéndice de la economía de los Estados Unidos. Más o menos el 90% de las exportaciones de México van hacia el mercado norteamericano, pero López Obrador es un hombre que tiene valores y tiene conciencia y tiene coraje, y por eso ha planteado esta política, ¿verdad?, porque sabe que la historia no lo va a perdonar si él agrava en las condiciones actuales el bloqueo que está sufriendo Cuba. Creo que es un gesto muy valiente y que me gustaría que fuera reproducido, ¿verdad?, por nuestro país, por la Argentina. Nosotros podemos ayudar mucho a Cuba y en parte corresponder a la ayuda que Cuba le ha dado a la Argentina durante muchos años. No olvidemos que el programa, ¿verdad?, la Operación Milagro, mediante el cual varias decenas de miles de argentinos recuperaron la vista, es un programa hecho por médicos cubanos y financiado por Cuba en colaboración con jóvenes médicos argentinos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. O sea, y que Cuba ha estado invariablemente del lado de la Argentina en el conflicto de las Malvinas, incluso se ofreció a enviarnos tropas de apoyo, de manera que una buena manera de corresponder esa solidaridad que Cuba siempre ha tenido con la Argentina por el vínculo especial que tiene 2 ejes. Uno es el Che Guevara y el otro es José Martí. No podemos olvidar de que José Martí fue cónsul honorario de la República Argentina en la ciudad de Nueva York y durante 10 años fue el corresponsal principal del diario La Nación de Buenos Aires en los Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos una vinculación
muy especial con Cuba que pocos países tienen. Yo me atrevería a decir de que a excepción de México, ¿verdad? También un vínculo muy especial, pero el vínculo de la Argentina con Cuba, me parece a mí, ¿verdad?, es el más fuerte de toda la región, por la presencia del Che y por Martí y su vinculación con la Argentina. Ojalá que nuestro gobierno imite el ejemplo esclarecedor y de Andrés Manuel López Obrador al procurar aliviar, porque no puede romperlo, porque el bloqueo es una cosa tan terrible. Ustedes piensen que Estados Unidos está bloqueando, está sancionando inclusive a las aseguradoras privadas que necesitan las compañías navieras para transportar su carga. O sea, no solamente Estados Unidos sanciona a las compañías navieras, sanciona también a aquellos que aseguran a esos barcos en alta mar, ¿verdad? Y sanciona también a los bancos que intervienen en operaciones de comercio exterior que haga Cuba. Y esto con la complicidad de gobiernos europeos. Hace poco tiempo, en los años de Obama, perdón, me rectifico, en los años de Obama hubo una sanción brutal en contra del banco BNP Paribas, porque había participado como intermediario comercial en operaciones de exportación e importación de Cuba, Sudán e Irán. Y la multa que impuso el Departamento del Tesoro al gobierno, al banco francés, fue de casi 9.000 millones de dólares. Y eso, en lugar de ser rechazado por el gobierno en ese momento socialista del señor Hollande en Francia, simplemente fue aceptada por el gobierno francés en un gesto indigno. O sea, la prepotencia norteamericana tiene como contrapartida la complicidad de gobiernos importantes, de países desarrollados, de países muy fuertes, que sin embargo se inclinan de una manera lacayuna, es la única expresión que cabe, ante los mandatos de Estados Unidos. En el caso del Banco Paribas, Estados Unidos exigió no solamente el pago de esa enorme multa, sino inclusive la destitución del jefe de operaciones comerciales y de una treintena de empleados que intervinieron en esas operaciones. Fíjense la locura, ¿no es cierto?, de perseguir hasta los empleados. Un empleado de banco que le dicen, mira, hay una exportación de Cuba a tal lugar, o una importación o una exportación de Irán a tal lugar, y esa persona, digamos, un empleado, ¿por qué no va a ponerle ahí la firma? ¿Por qué no va a facilitar? Bueno, todos para afuera. Bueno, eso es Estados Unidos, esa es la dictadura mundial que Estados Unidos ejerce, cada vez con menos eficacia, debo decir, porque por suerte el mundo está cambiando mucho y la emergencia de China y de Rusia como grandes protagonistas de la escena internacional en poco tiempo va a poner fin a todas esas tropelías a las cuales Washington nos tenía acostumbrados. Atilio, le agradecemos muchísimo, podríamos estar hablando horas con usted, pero bueno, nos habíamos comprometido a no extenderlo mucho más de 15, 20 minutitos, así que le agradecemos y seguramente lo vamos a estar convocando nuevamente para seguir analizando este tema y otros más. Bueno, será un gusto porque como ustedes ven es un tema apasionante e interminable en todas sus ramificaciones, así que sin más me despido, les mando un gran abrazo a ustedes, a la audiencia y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Atilio. Con nosotros Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático, dándonos una perspectiva integral con una claridad conceptual, la verdad que riquísima, sobre lo que representan los bloqueos, los embargos, las experiencias que se han ido viviendo y básicamente con una sencillez muy interesante, qué es lo que está pasando detrás de estas medidas. Exactamente, clarísimo, nos encantó y como decíamos, vamos a convocarlo nuevamente porque podríamos estar hablando mucho más, quedaban un montón de preguntas, pero bueno, no podemos en 15, 20 minutos hacerlo todo, así que seguramente lo vamos a convocar a la brevedad. Exactamente, así que ahora no te vayas, quédate ahí, que en el bloque que viene tenemos una propuesta muy interesante, tanto en materia de medio ambiente como cultural, para seguir vinculando a la región con el mundo. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
Continuamos con Enlace Internacional y como te comentábamos, como te anticipamos, vamos a generar una nota muy interesante, la verdad en lo personal muy linda en materia de medio ambiente, para lo que estamos en contacto con Virginia Mandrilli. Ella es básicamente emprendedora, ella está vinculada a lo que es la producción de alimentos saludables, sostenibles, y justamente queremos que nos cuente cuál fue su experiencia, su perspectiva en relación a esta experiencia. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por este ratito, por este momento. Y bueno, contanos un poquito de qué se trata este proyecto que ustedes han emprendido, que tienen el sello de Veggie Burger, que es un concepto en el cual partieron desde la lógica de hamburguesas saludables. Exactamente. Primero un poquito quería contarles la diferencia entre alimentos sustentables y saludables, que si bien son dos cosas diferentes, van muy de la mano. Sustentable es un poquito un equilibrio entre un crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y saludable significa alimentos que hacen bien al cuerpo humano o que tienen pocos conservantes, pocos químicos, y se cuida un poco dentro de estos alimentos el proceso de la elaboración. No sé si lo nombraste recién, Burger Veggie, que es la empresa que empezamos con mi socia, con Samantha Beni, hace ya casi 3 años. En ese momento no había mucha gente que lo hacía, hoy hay un montón de gente más que lo está haciendo, lo cual me parece genial. Lo que buscamos es un poquito armar alimentos que fueran ricos y que cuidáramos además el proceso desde a quién se le compre el alimento hasta que sea saludable quien lo consume. Y así un poquito nació lo que estamos haciendo hoy en día, que ya de a poquito creciendo, con toda una red de mujeres, con muchos proyectos que están buenísimos para futuro, que esperemos podamos cumplir. Y Virginia, te consulto, porque teniendo en cuenta que ha cambiado el paradigma en estos últimos años con respecto al cuidado del medio ambiente, ¿cómo surge a ustedes esta iniciativa de tener este emprendimiento tan importante de comidas saludables y sustentables? Mira, un poco, en realidad, yo cuando me separé, estaba solo con 2 hijas y dije, ¿qué más hago para sostenerme yo? A las 2, a mi socia y a mí nos encanta cocinar, y un poco empezó con muchas amigas, tengo muchas amigas que viven afuera, y empezó todo el tema de comida vegetariana. ¿Por qué comida vegetariana? Es como un poco una forma de revolución al capitalismo. ¿Por qué el capitalismo? Porque si bien se ocupan muchísimos campos hoy en la soja que tiene un montón de agroquímicos, que destruye la tierra, que le da de comer al ganado, que hay monopolios donde no se cuida los animales como seres vivos, donde hay un abuso un poco hasta de medicamentos que se les dan y que después eso consumimos nosotros. Y como tengo 2 hijas chicas, dijimos, hagamos algo que, además de ser rico, o sea, no que se compre en un supermercado sin gusto a nada, tenga un valor en cuanto al cuidado de la salud. Hablando con estas amigas de afuera, me estaban contando que ya en Europa fue toda la época del vegetarianismo, donde además tiene como un cambio de paradigma muy grande. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa nos sorprendimos de la cantidad de hombres que hay vegetarianos. Antes era como algo impensable, porque en la Argentina vieron que hay mucha gente que consume carne, muchísima gente, depende de los países, es como el tipo de alimentación más marcadas que tienen. Muchísimos hombres que se están convirtiendo al vegetarianismo por una cuestión de salud, entre otras cosas. Ellos me contaban, mis amigos que viven, por ejemplo, en Noruega y demás, me contaban que ahora, en realidad, un poco se está empezando a volver a comer carne. Nosotros venimos igual con un efecto todavía un poco tardío, pero con carnes que sean cuidadas. ¿A qué me refiero? A que no vienen de mataderos gigantes donde les inyectan 2 millones de hormonas o de antibióticos, que están encerrados en jaulitas así y que después, los matan y se come, sino más bien, por ejemplo, gallinas libres o vacas en estado de libertad, y mayor cantidad de verduras y mucho menos carne. Nosotros igual empezamos con esto de las hamburguesas porque tenemos como un montón de variedades, hamburguesas congeladas, que tenemos
sí, más o menos 10 variedades de sabores, donde empezamos a comprar, en vez de ir, por ejemplo, a un almacén de una esquina, mi mamá era directora de un colegio de una zona de Mendoza muy rural, y empezamos a comprarle directamente a los productores. Primero porque hay mucha diferencia entre el productor y la venta en el kiosco, pero de alguna manera cuidar un poco todo el proceso hasta que llegue al consumidor y tratar de hacerlo no solamente saludable, sino también sustentable y acompañar un poco toda esta movida que hay, que nos parece maravillosa, porque es responsable por donde se lo mire y encima hace bien en Mendoza. Virginia, antes de cerrar te quería preguntar, sintético, ¿cómo es la propuesta que ustedes están generando en relación a lo que es la ampliación del proyecto con la figura de la mujer como trabajadora? Bien, en eso hemos hecho mucho hincapié, primero porque somos madres con hijos y un poco también con la desprotección histórica de la mujer. Lo que buscamos ahora es contratar mujeres en estado por ahí de necesidad, y empezar el proyecto a futuro tiene que ver un poco con enseñarles a generar huertas, quienes tienen lugar, o huertas comunitarias, para comprar directamente el alimento a ellas, y además de generar trabajo, o sea, le estamos dando herramientas de trabajo a ellas. ¿Me explico? O por ahí lo hice muy bien. Se entiende, claro. Así que, bueno, Virginia, la verdad que te agradecemos muchísimo este contacto para, bueno, tener una impresión de primera mano de lo que es este proyecto que ya está funcionando, una propuesta mendocina en materia sustentable alimenticia, por lo que te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Con nosotros Virginia Mandrilli, emprendedora, justamente contándonos sus experiencias, de qué se ha tratado, cómo ha surgido este proyecto, que poco a poco va creciendo y es una propuesta distinta para el mendocino a la hora de comer, ¿no? Exactamente, muy interesante, y qué importante esto de la proyección internacional, pero lo tenemos acá en Mendoza y está bueno que ustedes también tengan conocimiento de este emprendimiento. Pero tenemos que cambiar de tema, y el otro segmento de este bloque es el segmento cultural. Ustedes vieron que ya tuvimos la entrevista con Atilio Borón, hablamos de bloqueo, embargo económico, qué significa y cómo impacta en la isla. Bueno, nosotros pensamos en una película que refleja muy bien este tema del bloqueo, y se trata de Habana Blues, de Zambrano. Es una película de 2004, veamos el tráiler y ya charlamos un poquito más. ¡Grabando! Aquí estoy una vez más, en la esquina de este barrio. Con el sudor, el sexo y el tráfico de habanos. Bien a mesa. No, abuela, no. Que me levanto y me voy. Tenemos un contacto para sacarte de aquí. De eso lo hemos hablado 1000 veces, Betty. Yo no me quiero ir. No te cierres. Y apúrense, que no quiero perderme la novela. Cuando yo regrese de Camagüey, te buscas para dónde irte de una puñetera vieja casa de Tito, o aunque te dé la gana. Yo así no puedo. El artista puro aún vive. Pues brindemos por eso. Ahora. Esto es un negocio, señores. Business es business. No me mires así. ¿Cómo te estoy mirando? Yo me quiero ir de este país sin nada. Tengo 28 años y nunca he salido de esta puta isla. Es lo bello, la verdad de la esperanza de esta serie amar. Es los sentimientos que se quedan, sueños que duran. Y busqué subir, fui preso entre las alas del amor. Sin distancia y sin recuerdo en las arenas. Mándame guanquique todos los meses. Si la noche me pide candela, sentimiento que viene y llega. Veíamos el tráiler de Habana Blues, una película que está disponible en YouTube. En lo particular me parece una de las mejores propuestas porque refleja la realidad en Cuba en un contexto de bloqueo. Se menciona muchísimo desde el punto de vista no tanto político, pero hasta ellos mismos dicen que tratan de no inmiscuirse en la política, pero la política los afecta de alguna manera u otra. Se trata básicamente de dos músicos, ¿sí? Que Rui y Tito, que lo que quieren hacer es tratar de triunfar en el mundo de la música. Y llega en un momento una productora española que está convocando a músicos cubanos desconocidos.
La cuestión es que allí esta productora parece que les va a resolver todos los problemas, pero no se le resuelven todos los problemas. Al contrario, ahí aparece tener que tomar esta decisión de ver si se van o no del país, a cambio de qué, a qué precio, si pueden o no traicionar a su país o no. La verdad que es excelente la película, desde la actuación, desde la dirección, las imágenes, la música realmente se vuelve un protagonista de la historia, porque no es un musical, pero te van contando a través de la música típica de Cuba, ¿sí? También hay una mezcla de blues, rock and roll y el típico salsa o merengue de justamente típico de caribeño, pero te va relatando la historia y cómo el cubano vive, ¿sí? Y cómo se ve afectado por este bloqueo implementado por Estados Unidos desde 1960. Realmente es excelente la película, se los recomiendo. La verdad que una propuesta interesantísima, sobre todo para ver en familia, para poderla compartir, para introducirnos desde una perspectiva social, política, económica, pero además poder tener esta perspectiva cultural que nos permite ver de primera mano un poco de qué se trata todo esto. Una cosita que no quería dejar de agregar en relación a la película que había comentado, el documental que había comentado Atilio Borón, se llama La dictadura del algoritmo, también de Javier Sánchez González, y dura 52 minutos, lo podés ver en YouTube, como para complementar, nos parecía por ahí. Los dos están en YouTube, así totalmente, y nos pareció una pena por ahí no brindarte esa herramienta también, como para que puedas ver ese documental en forma complementaria. Exactamente, siempre es interesante ver desde el punto de vista cultural estas producciones que contribuyen, que ayudan, y aparte que también lo podemos aprovechar el fin de semana para interiorizarnos en el tema. Totalmente, totalmente. Pero ahora sí, antes de irnos, contanos, Luz, qué es lo que has traído hoy para tu iPhone. Divino el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa, la verdad que me encanta. Vamos de abajo para arriba, miren el vestido precioso de lana pelizado, animal print, divino, calentito, ideal para estos días, que tiene un montón de detalles así de puntilla, las transparencias en las mangas, es la verdad precioso. Las botas y los accesorios también son del atelier, miren por ejemplo este anillo divino con una piedra de onix negro, todo, tienen unas prendas hermosas. Yo la verdad que cada vez que voy me quedo enamorada y se los recomiendo porque ustedes van a ir, les va a pasar exactamente lo mismo. Aparte, bueno, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Les recomiendo entonces a dónde tienen que ir, a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando y además les van a brindar una excelente atención. De esta forma le damos cierre a este enlace internacional, la propuesta en política internacional federal que te generamos a vos. Te agradecemos que nos estás mirando también desde Canal Sama San Juan y ahora desde Canal 3 San Martín, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Exactamente, un fuerte abrazo, bienvenidos, estamos muy felices también de estar allí en San Martín en Canal 3. Y bueno, por supuesto, nosotros nos reencontramos el sábado que viene para más de Enlace Internacional.